Soy la naturaleza. Soy las montañas, los mares, el viento. Soy el aire que respiran, los colores que los emocionan. Puedo hacer que un insecto cargue 50 veces su peso, o que un molusco recorra la Tierra por más de 500 años, o que un árbol se comunique con otro a kilómetros. Soy el espíritu, la inteligencia detrás de la tecnología más compleja, jamás creada por nadie, la vida. Y ustedes hacen parte de ella. Juntos somos naturaleza. Inventé el cuerpo humano para que sanara por sí solo, para que se regenerara y volviera a su estado saludable. Por eso aplaudo lo que hacen día a día. Dedicar su vida con investigación y desarrollo a entender el cuerpo y curarlo, basado en su propia inteligencia. Aplaudo que, con eficacia comprobada, desarrollen medicamentos que busquen siempre el bienestar del organismo, sin obligarlo, sin intoxicarlo. Y que, a través de la innovación en sus procesos de fabricación, buscan hacer las cosas de manera ética, precisa y correcta. Esto es verdadera inteligencia colectiva. Una alianza entre ustedes y yo, pensada para darle opciones y productos, incluso a los que aún no la tienen. Juntos, desde hace más de 80 años, hemos evolucionado la medicina para hacerla más viable, segura y saludable para el mundo. Somos parte de lo que hace bien a cada ser vivo. Medicamentos inspirados en la naturaleza, la ciencia y la innovación. Soy la naturaleza. Sigan inspirándose en mí, que yo seguiré trabajando con ustedes. Somos el cuidado de la salud diseñado por la naturaleza. GEL, inteligencia natural. Muy buenas noches, estimados doctores, estimadas doctoras. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta nueva velada académica, que lo que pretende es compartir experiencias terapéuticas, experiencias clínicas, aprovechando que tenemos el día de hoy un médico, una doctora experta en el tema, la doctora Mónica Bendaño, a quien ya le voy a presentar más adelante. Sin embargo, nuestro afán a nombre de Laboratorios Ruiz Oños Pharma, todos lo que hacemos Ruiz Oños Pharma, representantes de Laboratorios GEL de Alemania, en realidad nos es muy grato poder compartir con ustedes, así que sean ustedes muy bienvenidos en esta noche. Bueno, vamos a iniciar conversando de alguna manera sobre el tema propuesto el día de hoy. Y el día de hoy habíamos propuesto un tema que en realidad lo miramos a diario, es decir, nuestra condición emocional, nuestro entorno ha cambiado notablemente y es como nuestras emociones expresadas de diferentes maneras, sea estrés, depresión, ansiedad, cómo lo estamos manejando y cómo lo estamos abordando en medio de esta pandemia, que también es una pandemia emocional. Y para esto nos acompaña el día de hoy la doctora Mónica Bendaño, a quien le pido que por favor ya encienda su cámara para que mire la audiencia. Y voy a permitirme leer un poco el currículum vitae. Doctora, muy buenas noches, qué gusto. La doctora nos saluda desde la ciudad de Barranquilla. Buenas noches. Doctora Bendaño, buenas noches, bienvenida. Bienvenida a estar con sus colegas ecuatorianos, colegas hermanos, y disfrutar en realidad de esta velada el día de hoy. Me voy a permitir leer un poco su currículum vitae y la doctora Mónica Bendaño, bueno, primero es directora del Instituto Ser Pleno, espacio terapéutico, es un espacio alternativo. Es médica de la Universidad del Norte de Barranquilla en Colombia. Obtuvo su título de psiquiatría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médica bioreguladora con énfasis en homotoxicología. Este título lo obtuvo en la Universidad del Norte en Barranquilla, en Colombia. Aparte ha hecho estudios de medicina tradicional china en el Instituto Geraz en Bogotá, Colombia. Estudió terapia neural en el Centro Ánfora de Cali, Colombia. Sintergética en el Instituto ACEA en Medellín, Colombia. Es coach del Instituto Axon Training en Argentina.
Terapia ortomolecular, estudió con el doctor Arturo Viernes, Reiki como maestría en la Universidad de Suralá, en Bogotá, Colombia. Y aparte tiene estudios de psiquiatría de enlace, talleres terapéuticos de grupo desde hace 20 años, ejercicio muy importante dentro de su carrera. Y afortunadamente también es docente en el área de pregrado, posgrado desde hace 20 años y actualmente cumple la función de asesora en empresas en el área de recursos humanos. Esto lo viene ejerciendo desde hace 20 años, así que doctora, bienvenida. Ok, para iniciar y entender un poquito la propuesta que les tenemos preparadas para ustedes durante esta velada, quiero hablar un poco sobre la parte del estrés. Y en realidad ustedes conocen que es una reacción de tipo compleja. El organismo puede interactuar de manera muy diferente en diferentes esferas, ¿no es cierto? Sea en la esfera física, en la esfera mental, en la esfera emocional. Y obviamente puede estar ocasionada o causar a la vez también este nivel de tensión, tanto corporal y a veces con afectaciones en el ámbito mental. Es decir, el estrés puede definirse como una experiencia emocional asociada a nerviosismo, tensión y fatiga. Por supuesto, la repercusión del tema del estrés es absolutamente sistémico, es decir, puede afectar sistemas como son el sistema nervioso, el sistema endocrino, la afectación metabólica o la expresión metabólica a través de esta afectación con enfermedades cardiovasculares y sobre todo también afectarse el sistema inmune, como lo vamos a ver posteriormente. Como vemos, el estrés como tal, como entidad nosológica, patológica como tal, no es un diagnóstico. En realidad llegamos a ella a través de un análisis clínico del paciente, una exploración desde el punto de vista o su expresión sintomática, de alguna manera nos puede llevar a ese diagnóstico. Pero ¿qué es lo que pasa durante el transcurso? Es que en realidad a veces ni el paciente mismo podría definirlo. Es decir, a veces las manifestaciones son tan sutiles, tan larvadas, que en realidad no llegamos a un diagnóstico pleno. Como tal, lo que sí miramos es las expresiones, las manifestaciones que de alguna manera afectan el funcionamiento de nuestro organismo, nuestro entorno, nuestra interrelación familiar, nuestra interrelación personal con amigos, con compañeros de trabajo, y nos estamos mirando entonces en una realidad diferente. Y esto fue precisamente la propuesta que hizo este investigador y pudo definirse que el estrés y cómo se va adaptando desde las fases iniciales, desde un tema de alerta hasta una fase de agotamiento, como estamos viendo allá. Entonces, desde una condición de estrés, acordándonos y mirando que el estrés también cumple una función fisiológica normal, es decir, un estado de alerta, un estado que me mantiene completamente activo, completamente un estado de conciencia, de alguna manera, digamos, un estado de concentración, lo conocemos también como una fase de euestrés, es decir, esta capacidad que tengo, esta alostasia que tengo de manejar de manera positiva toda la parte de emotividad, que puede estar involucrado. Sin embargo, hay que entender que el organismo se encarga a través de todos estos sistemas de redes que tenemos, cardiovasculares, neuroendocrinas, etcétera, se encargan de alguna manera de regularse, de mantener ese equilibrio, esa homeostasis emocional, por decirlo de alguna manera. Pero en realidad hay que entender que es un proceso de tipo adaptativo y sobre todo es protector. Es decir, acordémonos que el estrés también es un tema muy importante en situaciones emergentes. ¿Por qué razón? Porque me protege, porque de alguna manera me mantiene en esa condición de salvedad. Y esto es un estado de salud, podemos decirlo. Pero ¿qué pasa cuando este euestrés pasa a través de una fase que llamamos una etapa de resistencia y comenzamos a perder o se comienza a agotar este recurso? Y esta es la parte negativa, lo conocemos como disestrés, es decir, esta carga alostática inicial, esta tensión negativa que se va teniendo al cambio, a la adaptación, a lo que nuevo, a los nuevos hechos que hoy lo estamos viviendo, por ejemplo. Son cambios adaptativos, pero tenemos que aprender a vivir y a llevar sobremanera el tema de nuestras emociones. Pero cuando no lo podemos manejar, comienza un tema de desregulación de red, es decir, comienzan a haber alteraciones en estos sistemas que habíamos visto anteriormente y por lo tanto esto se vuelve una fase de tipo no adaptativa y esto puede repercutir en la salud, como ustedes conocen, la manifestación como enfermedad, como bien lo conocemos. Pero por supuesto también tenemos que entender que existen factores de riesgo, es decir, cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando también con trastornos relacionados. La parte genética tiene mucho que mirar,
la parte de sexo, la capacidad de recuperación, factores que pueden estar relacionados al estrés, como son, por ejemplo, el tipo y gravedad de factores propios de estrés, exposición de alguna manera al riesgo de manera aislada frente a un tema acumulado de exposición, es decir, a emociones de manera continua que están ahí repercutiendo todo el instante en el paciente. Y por supuesto, entender que todas estas redes, ¿no es cierto?, que hoy nos mantienen, que son las redes sociales, las redes comunitarias, también pueden verse afectadas o pueden afectarnos también. Es decir, por ejemplo, las condiciones económicas, sociales que estamos viviendo, las culturales, las ambientales, hacen que en ciertas condiciones, como por ejemplo personas sin empleo, sin trabajo, puedan verse afectadas, abocadas a sufrir mayores factores de predisposición para no manejar adecuadamente el estrés. Y nos colocan entonces en una posición de tipo vulnerable. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, tenemos que mirar que puede haber un desarrollo en el cual puede haber una afectación incluso física. A más de la psicológica, podría haber una afectación de tipo física. Y esto en realidad podría convertirse en una situación de estrés, de trauma o adversidad. Pero miren, les he colocado precisamente a una persona que supo superar esas fases. Bueno, y hay muchísimos ejemplos, por supuesto, pero Tony Meléndez es un ejemplo de cómo pasó esta fase definitivamente de poder llevar estas limitaciones físicas más vale a una ventaja. Y este es el ejemplo en el cual vemos, por ejemplo, cómo se tuvo una alostasis de manera exitosa. Se minimizó el desgaste, se minimizó de alguna manera las limitaciones físicas y se lo puede superar. Es decir, esto es importante para llevar a una fase de recuperación, el poder llevar estas cargas alostáticas, ¿no es cierto? Y hay un estudio que los comparto, ahí lo tienen en pantalla, es un estudio de la Sociedad Americana de Psicología, y en este estudio lo interesante fue que miraron que el 75% de estadounidenses, experimentaron al menos un síntoma de estrés en el último mes cuando fue realizado este estudio. ¿Cuáles eran las manifestaciones emocionales que más expresaban en la parte esta del estudio? Irritabilidad, ira, nerviosismo, ansiedad, fatiga, depresión, tristeza, falta de motivación, sensación de estar abrumado. Y es que tenemos que entender que todo el día, la vida cotidiana nos puede llevar a tener que enfrentar problemas, pero cómo lo vamos a manejar, cómo podemos superarles, es parte de nuestra inteligencia emocional que entra en juego para poder llevar, por ejemplo, la pérdida de salud tanto física, el aumento, por ejemplo, en la parte de ansiedad, la parte de depresión, los problemas pueden generar o profundizar aún más estas situaciones, aumentar los problemas de relaciones interpersonales, relaciones sexuales con pareja, aumentar procesos dolorosos, álgidos como tal, o incrementar inclusive el consumo de ciertos alimentos no saludables, de tabaquismo, de drogas, de alcohol, etcétera. Y por supuesto cambiar esta parte que se llama también la higiene de sueño, a perder la calidad del sueño como tal. Pero también estas emociones como tal, cuando se pierde, están en esta disarmonía, en este disestrés que nosotros llamamos, también puede llevar a una psicopatología, como estamos viendo. Entonces, es un tema que nos puede llevar a fases de neurastenia, un tema de agotamiento también, o puede haber desgaste, pero nos puede llevar al otro polo, también nos puede llevar a la agresión, a que la ansiedad se vuelva también en una inestabilidad emocional, o tener un tema de por medio como es un tema de agitación nerviosa, de fatiga, etc. Entonces, cuando miramos el estrés en su totalidad, miramos al estrés de una manera de lo invisible, lo tenemos que volver visible, que eso sería nuestra misión, ¿cierto? Y lo podemos hacerlo también utilizando biomarcadores, como ustedes conocen, pero también el estrés lo tenemos que mirar desde el punto de vista funcional. Y aquí tenemos como los factores estresantes externos, como por ejemplo son los factores de crisis, los factores de catástrofe, los factores ambientales. Todo esto va cambiando nuestra percepción en la parte cerebral, en la parte que nosotros conocemos como el eje HHS, hipotálamo, hipófisis suprarrenal o hipotálamo, hipófisis gonadal inclusive, por las alteraciones que estamos viendo en el ámbito, en la esfera sexual, en la parte endocrinológica. Es decir, también existe una alteración del sistema nervioso autónomo a través de los disparadores que nosotros conocemos, a través del sistema nervioso simpático de catecolaminas.
Y todo esto puede llevar a que también influya de alguna manera en estas redes que nosotros lo vamos a mirar a continuación, que también se ha afectado nuestro sistema inflamatorio, nuestro sistema inmune. Aparte de eso, se puede sobreexpresar también con cambios génicos como tales y por lo tanto podemos tener predisposición epigenética también para poder tener cambios en este tema que estamos viendo del estrés. Y aquí tenemos cómo desde el sistema límbico como tal, desde la amígdala existen estas señales. Acordémonos que en la amígdala tenemos básicamente un sistema GABAérgico que nos ayuda también en el tema de nuestra emotividad. Sin embargo, cuando perdemos estas regulaciones, podemos tener activados o disparadores que van hacia el hipotálamo y pueden generar toda esta cascada que conocemos en el eje HHS o hipotálamo, hipófisis suprarrenal, adrenal como tal, o a través del tallo cerebral, a través del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso simpático, y en este caso afectando al sistema cardiovascular. Como ustedes conocen, son disparadores que también lo que pueden hacer es agravar cuadros preexistentes inclusive o agravar situaciones actuales de salud. Es lo que les decía en inicio, y es mirar que definitivamente el estrés no es únicamente una afectación del estado o la red neuronal. Acordémonos que en base de esto juegan muchísimas redes y ahí tenemos parte de las redes que estoy planteando ahí, poniendo en exposición, como es la red endocrina. Hemos hablado ya de las liberaciones de adrenocorticotrofa, es decir, hormonas que de alguna manera lo que van a hacer es ser liberadoras o estimuladoras a producir más cortisol por parte del paciente, y por sobre todo esto se va a sobreexpresar con procesos inflamatorios, y también como haber una sobreexpresión en el sistema, en la red inflamatoria, también vamos a tener disminución en la calidad inmunológica de respuesta como tal. Es decir, existe todo este circuito que de alguna manera nos permite mirar en integridad lo que sucede con el paciente con el estrés. Y finalmente, lo que quiero exponer acá es cómo existe esta correlación de redes y mediadores, como están mirando en la lámina, a través de estos trastornos del sistema nervioso central, y también se ven afectadas las partes cognitivas, es decir, también los procesos mentales cognitivos como tal, afectando incluso o empeorando enfermedades preexistentes, como por ejemplo el Alzheimer, y enfermedades cardiovasculares, lesionando, inflamando más ese endotelio vascular, llevando al paciente a tener mayores riesgos de aterosclerosis o riesgos ateroscleróticos como tal, o finalmente en el tema metabólico, agravar, o no permitir de alguna manera que enfermedades como la diabetes, como la obesidad, puedan de alguna manera irse compensando, autorregulando y permitiendo que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Y finalmente el sistema inmunitario como tal. Esto es parte de mi exposición y quedo atento a cualquiera de sus inquietudes. Pueden chatear, enviar sus inquietudes para ser solventadas durante la conferencia. Y quiero dar paso a la doctora Mónica Avendaño, no sin antes anunciarles unos premios que nos acompañarán en la noche de hoy. Al final de nuestro webinar habrá sorteos, por supuesto, y quiero mejor anunciarlos. En el sorteo que vamos a tener entre todos los asistentes que estamos hoy en el webinar, tenemos empecemos con el último premio, que son estas preciosas plantas de Guayacán. Es una planta de cocodama, como tercer lugar. En segundo lugar, un oxímetro de pulso, giratorio, color, full color, etcétera, que va a ser muy útil y versátil este oxímetro de pulso. Y finalmente, un tensiómetro Mark Riester alemán. Entonces, esto es lo que tenemos de sorpresa para ustedes. No se pierda y síganos acompañando. Doy paso entonces a la doctora Mónica Avendaño en esta noche. Buenas noches. Mi doctora, bienvenida. Estamos ya en el auditorio, así que le dejo en casa. Yo me despido. Gracias. Por un momento, nada más. Voy a estar pendiente de la pregunta del auditorio y seguimos conversando. Bienvenida y una buena noche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme al espacio de los colegas de Ecuador. Para mí es un honor estar aquí de nuevo, así sea por la pantalla. La otra vez estuve físicamente conociendo el bello país de ustedes. Muchas gracias por volverme a invitar. Bueno, más de una cosa de la que ha dicho Wilfrido la vamos a usar. El tema del estrés, la ansiedad, la depresión, la incertidumbre, la sensación profunda de inseguridad que se
que no está pasando apenas ahora, empezó a pasar desde el comienzo mismo de la pandemia. De hecho, el primer choque para la gente fue el cambio abrupto cuando hubo todo esto que empezó a pasar en China, todas estas muertes que se empezaron a ver por televisión, por todas las redes, luego cuando se empezó a extender y luego cuando llegó a Latinoamérica. Fue ya ese impacto, ese momento de alarma, hablando en términos de estrés, ese momento de alarma, ¿verdad? Así que todo esto empezó desde el comienzo, no es que ahora esté ocurriendo. Yo siento que fluctuamos en las diferentes etapas del estrés. Fluctuamos en alarma, pasamos a resistencia, entramos a agotamiento, otra vez en alarma, porque hay un sub y baja con respecto al comportamiento de la pandemia, con respecto primero hubo un coronavirus, ahora un coronavirus 2, una serie de cambios en el tratamiento, la sintomatología fue cambiando, y hay muchas cosas que aún siguen estando nuevas. La incertidumbre sigue acompañándonos, ¿verdad? En todos los campos, además. Entonces, digamos que este es un tema que sigue ocurriendo a todos los niveles. Yo he querido comparar esto que está ocurriendo con el iceberg. De hecho, hay un fenómeno que se llama el fenómeno iceberg o el efecto iceberg, que existe en cualquier espacio, incluso en una empresa. Puede estar habiendo el fenómeno iceberg dentro de una familia, el fenómeno iceberg dentro de una sociedad, dentro de una cultura, el fenómeno iceberg. Es decir, está lo visible, pero está ese gran témpano de hielo debajo de la superficie del agua, que es con lo que realmente choca el barco y es lo que hace hundir al barco. Entonces, aquí esta pregunta de este virus que tiene una estructura sencilla, no tenemos tiempo para hablar de eso, pero en el simposio que hubo en Medellín de Latinoamérica, que seguramente ustedes asistieron, hablaron de la estructura tan sencilla del coronavirus y una gran pregunta es si a la mayoría de la población causa una no sintomatología, o sea, no sintomáticos, y a veces causa una sintomatología leve a la mayoría de la población. Sin embargo, ¿por qué esta pandemia? Porque no es el virus en sí mismo. El virus en sí mismo es el pedazo de hielo sobre la superficie que no es la que hunde el barco. Realmente lo que está ocasionando la pandemia, que es el hielo debajo de la superficie, es por qué se expande tanto si las medidas de protección además son tan sencillas como ponerse un tapaboca, lavarse las manos, cambiarse la ropa y limpiársela, el antibacterial, no tocarse la cara. En realidad son cosas muy sencillas, ¿verdad? ¿Por qué afecta tan agresivamente a ciertos pacientes? Porque, vuelvo a decir, unos son sintomáticos y otros son sintomatología leve y esas son la mayoría y a otros no los toca, ¿verdad? Esa es como la gran pregunta. ¿Y qué es realmente lo que está causando la pandemia? ¿Y qué es realmente lo que está causando el hundimiento a muchos niveles? Entonces, hay 4 factores. Uno es el tipo de virus, porque hay diferentes cepas, ¿verdad? Que el virus se va como especializando y va creando diferentes cepas. Pero lo interesante de este virus es que utiliza, y está subrayado, utiliza la maquinaria celular para replicarse. Miren qué interesante esa frase. Es muy interesante porque ahorita cuando revisemos cómo el estrés interfiere en la producción del interferón, es decir, cuando el virus entra a una célula, se estimula la producción del interferón. Y el interferón lo que hace es ir a la célula no infectada para pasarle la experiencia de cómo defenderse del virus. Como si le dijera, mira, esto es el virus, de esta manera te tienes que defender, haz lo que tienes que hacer. Produce las células que inhiban la replicación del virus o que impidan la entrada del virus. Sin embargo,
sin embargo, el estrés inhibe el interferón y ya no lo deja actuar. Entonces, ¿qué es realmente este factor aquí? Es la manera como la persona vive las situaciones que se estresa, porque está no infectada, o está no sintomática, o está leve, pero si es una persona que se estresa muy fácilmente porque no tiene esa capacidad de resiliencia, de respuesta frente a la situación y no se adapta, es decir, no usa la fase de alarma, que luego pasa a la fase de resistencia y se mantenga, y no pase a la fase de agotamiento, sino que se mantenga ahí y regrese a la etapa de alarma y luego a la etapa de adaptarse realmente. Lo que decía ahorita el doctor Wilfrido, en realidad el estrés es un fenómeno protector. ¿Y por qué termina volviéndose no protector? Hay una manera de percibir de las personas. Entonces, ese es el principal factor. Porque el virus encuentra, como dice aquí, una maquinaria celular para replicarse, encuentra la maquinaria celular, no la encuentra en óptimas condiciones. Y es cuando hablamos de un estado de salud psique y soma previamente no controlado. Es decir, en un principio se pensaba que las personas, y todavía hay gente que sigue pensando eso porque simplemente falta documentarse, las personas con temas pulmonares, con temas de diabetes o con temas vasculares, cardiovasculares, eran población de riesgo. Sí y no, porque hay una población que tiene que está en ese riesgo y sin embargo no salen ni asintomáticos, ni levemente, ni se infectan siquiera. Ni se infectan siquiera. Y es porque encuentran un estado previo de salud controlado. Entonces, esta pandemia, una de las cosas que nos está enseñando es la importancia de la prevención. Porque si llega un virus a un terreno que está controlado, que está independiente del diagnóstico, que está controlado, que tiene preservado, que está preservado, simplemente su sistema de defensa lo va a defender perfectamente con las medidas tan sencillas de prevención. Y un tercer factor es la inflamación mínima persistente o crónica, precisamente porque el virus produce un proceso inflamatorio. Es decir, el virus produce un proceso inflamatorio sobre un terreno que ya está previamente inflamado, mínimamente, que es la inflamación mínima persistente o un proceso inflamatorio crónico. De manera que el virus llegó a un terreno propicio para él replicarse. Vuelvo a decir, la prevención se hace urgente. Y el cuarto factor es el estrés psicosocial, es decir, la manera como la población toma las cosas, la manera como sus líderes organizan las cosas, como sus gobernantes organizan las cosas, la manera como el virus llega y encuentra un sistema de salud que no está totalmente equiparado. Es decir, otra vez, la prevención, no estamos preparados. Es decir, el virus nos vino a mostrar todas las carencias, todas las falencias. Sencillamente se trata de aprender de la experiencia. Ahorita el doctor Wilfrido y yo hablábamos de cuántas cosas para aprender de la experiencia. Mañana en la conferencia que será para personas no médicas, pretendo hablar de eso, de cuánta sabiduría hay en esta experiencia de la pandemia. Para nosotros los médicos, para nosotros las diferentes especialidades, pero también para la gente no médica, porque hay una sabiduría implícita que si la sabemos leer y no nos quedamos en la crisis, sino que vemos la oportunidad, de aquí tenemos que salir como el ave fénix. De manera que la he comparado con el iceberg, es decir, el coronavirus es la parte externa, pero todo lo que está abajo es ese estado psíquico y somático descuidado de nuestras poblaciones. Sí hay que trabajar más en la promoción primero, en la promoción de la salud,
sí hay que trabajar más. Sí hay que trabajar más en la prevención, porque hemos estado muy distraídos con la super especialización de la medicina y lo simple, hay que volver a lo simple. El cansancio mitocondrial, porque es que hemos vivido ya estábamos en fase de resistencia y de agotamiento, ya estábamos, simplemente el virus nos encontró así y había un cansancio mitocondrial del que ahorita voy a hablar, una inflamación mínima persistente de la que ahora voy a hablar desde la emocionalidad, desde la manera como se perciben las cosas. Tenemos que volver de nuevo a la anamnesis, a la catarsis del paciente para saber dónde está percibiendo las cosas y qué tanto tiene una inflamación mínima persistente y podamos prevenir más de una cosa. Estamos en una inflamación crónica que seguramente han hablado de la nutrición, de la manera de vivir, de la manera de muchas cosas, ¿verdad? Yo hoy me voy a centrar en ese tema en particular. Está el tema de la violencia de nuestros países, la doméstica, la social, la sociopolítica, la cultural, está ese tema. Están las adicciones, todo el tema de las adicciones que no han aparecido ahora, simplemente se han exacerbado. Simplemente están ahí. Está el tema de la obesidad, que ha aumentado ahora. Está el trastorno de estrés postraumático, que no ha aparecido ahora. Simplemente fue un estrés cuando hubo la alarma, luego en la resistencia, ahora en el agotamiento, otra vez la alarma, porque va cambiando la temática. De manera que estamos en la exacerbación de una cantidad de enfermedades, la inseguridad de todo tipo y la inseguridad sociopolítica y económica. El iceberg también, el desempleo que ya estaba, simplemente coge en angustia a la población. Un 50% de la insuficiencia cardíaca, ahora se está diagnosticando eso, está relacionada con desempleo. El suicidio está relacionado con desempleo. 10 millones de personas desempleadas significaría 60,000 muertos. Estamos viendo hambre y hambrunas, muerte en los niños, y creo que nos falta por empezar a verlas más. Muerte por otras enfermedades, sobre todo circulatorias y respiratorias, y el alcoholismo. El tema de las adicciones, vuelvo y lo pongo en solito porque está ahí, y la violencia que se está ejerciendo sobre todo sobre el profesional recién egresado que no encuentra dónde. Entonces, todo eso es lo que está debajo, que causa una inflamación mínima persistente, que avanza a una inflamación crónica y llega un virus y encuentra un terreno propicio. Entonces, por eso cuando yo oigo, cuando pase la pandemia ya habremos pasado el peligro, perdón, digo, no, revisemos nuestros estilos de vida a todos los niveles, porque venimos en un disestrés desde hace rato, como ahorita dijo el doctor Wilfrido. Hemos visto todos los desastres naturales que hemos visto este mismo año y a finales del año pasado. Todos los desastres ecológicos, los desastres humanos, los desastres en salud, los desastres a todos los niveles que causan un estrés oxidativo del que no éramos conscientes. El virus simplemente vino a evidenciarlo. Está el tema epigenético, que es la manera como estamos viviendo, es decir, la epigenética por encima de la información genética. Está la información que estamos dándole a nuestros genes, y por eso está destapando una serie de enfermedades. Ahora, cada vez más en medicina vemos cómo aparecen enfermedades en personas que no tienen el antecedente genético de esa enfermedad, sino que su estilo de vida determina la aparición de esa enfermedad, no es la genética. Por eso la epigenética cobra cada vez más importancia. Esta fue la conferencia que dicté en Medellín y hablamos de la incertidumbre, y pongo ahí la palabra ser, porque estamos convocados a un nuevo ser en todos los temas, no solamente emocionalmente hablando, no solo psíquicamente hablando, sino somáticamente hablando, porque esto es un precursor de un proceso inflamatorio, sin duda alguna, cada vez más.
Este es un estudio del que les voy a hablar. Vivimos en ondas beta, vivimos en acelere, vivimos en angustia, vivimos en disestrés, porque el euestrés está bien, pero vivimos en disestrés y simplemente lo distraemos, pero ahí está causando una inflamación mínima persistente. Ahorita vamos a ver cómo uno de los medicamentos, que es el Neurexan, hace que se ralentice las ondas beta y entremos a ondas alfa, se aumente la producción del GABA y por eso podamos estar en un pensamiento más reflexivo, en una actitud más resiliente frente a la vida, en donde hay el euestrés, la intensidad, la pasión por la vida, pero no en disestrés. Ese es un llamado para inspirarse, es decir, el viejo ser normal que pase al nuevo ser normal. Es decir, estamos llamados a revisar esta vieja manera de pensar, las viejas maneras de tomar decisiones, las viejas actitudes, viviendo las mismas experiencias, sintiendo de la misma manera. Estamos llamados a cambiar nuestra manera de pensar. Estamos llamados a tomar otras decisiones, a tener otras actitudes, a crear nuevas experiencias, a tener otros sentimientos y a crear otra vez, a crear un nuevo ser, el nuevo normal. Es decir, estamos ya convocados a preguntarnos cómo estoy procesando la información de la vida, cómo está procesando la información de la vida mi paciente, cómo está procesando su enfermedad, su vida, toda su realidad, cómo la está procesando. ¿La está procesando que él aumente el GABA o él está siempre disminuyendo el GABA? ¿Él está aumentando su respuesta inmune o lo está disminuyendo? Hay que incluir cada vez más esta pregunta. ¿Cómo está viviendo mi paciente? ¿Desde la oportunidad, vivir en creación, o desde la crisis y siempre estar viviendo en supervivencia? ¿Cómo estoy viviendo yo mismo como profesional de la salud la vida? De manera que cuando invitamos al paciente o a nuestra propia vida a ralentizarnos, a pasar del disestrés al euestrés, lo que estamos favoreciendo es la producción de endorfinas, que estimula la producción del GABA y estimula la producción de la dopamina. Ya les voy a decir la importancia de la dopamina. De manera que las endorfinas, el GABA, la dopamina, es un enfoque divergente, es decir, estar mirando cómo creo la oportunidad, cómo no me quedo mirando la crisis, cómo no me quedo mirando lo negativo de esta situación, sino cómo miro lo positivo de esta situación y qué es lo que voy a crear. Para esa invitación tenemos este medicamento que a través de la pasiflora incarnata ya les voy a explicar, pero la dopamina, miren la importancia de la producción de la dopamina por esa manera nueva de mirar las cosas. La dopamina es la que nos pone a vigilar la vida, pero vigilarla en un sentido tranquila, en un sentido en donde vigilo mis viejos pensamientos para transformarlo a nuevos pensamientos, donde observo mis mismas decisiones para empezar a tomar otras decisiones, mis mismos comportamientos para comportarme de otra manera. Es decir, la dopamina me invita a la vigilancia, pero si estoy en unas ondas alfa, no estoy en ese acelere constante. Me invita al aprendizaje, al humor, a tener una claridad de lo que está pasando, a tener memoria y no olvidar esta experiencia. No, cuando pase todo esto, volvemos a ser el mismo ser humano que de nuevo ensucia el planeta, que de nuevo ensucia la vida, que de nuevo descuida la alimentación, que de nuevo descuida la salud, de que la promoción y la prevención otra vez se nos hace invisibles. La dopamina invita a hacer movimientos nuevos, decisiones nuevas, y una actividad motora que signifique otra conducta. Entonces, la importancia de vivir en esta coherencia entre lo que voy aprendiendo entre mi cerebro y mi corazón. Hay una... Perdón. Doctora, mi disculpa la interrupción, pero
La verdad que tenemos preguntas del auditorio, Claro que sí. justo correlacionado con el tema anterior. No quería dejar pasar su excelente exposición cuando nos comentaba un poco de la parte de Neurexam. Y tenemos dos inquietudes médicas. La única se manifiesta como qué hacer con el paciente que justamente expresa hipercortisolemia, cortisolemia como tal. Y lo otro es desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, el tema cómo podría ayudarnos a manejar. Y la última pregunta es en relación a Neurexam, precisamente cómo Neurexam puede modular en este tema de COVID actualmente, en este tema emocional, el tema del estrés como tal. Le dejo con estas inquietudes, doctora, por favor, si nos puede ayudar. Claro que sí. Voy a pasar a estas diapositivas para explicar justo esas preguntas inmediatamente. Yo voy a contestar esas preguntas ahora con lo que voy a exponer, Wilfrido. Puede ser que con las diapositivas lo exprese. ¿Cierto? Sí, te pregunto. No, sí, Wilfrido. perfecto, avanzamos, sí, Sí, gracias. sí, porque sí están contestadas esas dos preguntas ahora con lo que voy a explicar. Yo estoy pendiente del tiempo. Yo estoy Perfecto. completamente pendiente del tiempo. Si hay alguna otra pregunta, pero eso lo voy a contestar. Siempre me hago la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y quiero hablarles de esta estructura del cerebro. El tálamo forma parte del sistema límbico junto con amígdalas cerebrales, hipocampo. Amígdalas cerebrales, tálamo, hipocampo e hipotálamo. Son las cuatro estructuras que forman parte del sistema límbico, pero quiero referirme específicamente al tálamo porque el tálamo es con lo que percibimos. Y eso es lo que quiero referirme específicamente, lo que voy a decir, de llevar a nuestro paciente a percibir de otra manera precisamente con el Neurexam y una propuesta terapéutica que tengo hoy. ¿Cómo llevo a mi paciente a que perciba de otra manera, esté tranquilo y la hipercortisolemia se baje? Porque hay un estudio bellísimo que les voy a mostrar ahorita, cómo el Neurexam baja el cortisol en saliva y la adrenalina plasmática. Entonces esa es la importancia. Pero el tálamo es lo que interviene en nuestra manera de ver las cosas, cómo vemos las cosas, cómo percibimos la vida, que es justo lo que estoy diciendo. La manera como percibimos la vida es lo que hace que el paciente suba el cortisol, suba las catecolaminas y eso baje la resistencia inmune. Es que la manera como el paciente está percibiendo la vida es clave y es a través del tálamo. Es el papel importante que tiene en la conciencia, en la manera como piensa y en los objetivos que el paciente tiene. El tálamo es el que define mucho el estado de las emociones, de ahí la importancia, y es el que define la arquitectura del sueño. Por eso quería hablar de esta estructura antes de entrar a hablar específicamente del Neurexam, entre otros medicamentos, que hoy tengo una propuesta muy completa de cómo ayudar a nuestro paciente a prevenir que tenga una caída del sistema inmune y que tenga una caída de su resistencia mitocondrial y mantenerlo prevenidamente preservado, es decir, que él pueda mantener el ataque del virus y así entre a su cuerpo, permanezca sin sintomatología o por lo menos no logre infectarlo. Entonces, el aspecto emocional del paciente es muy importante. Esto lo explicaste a grandes rasgos, quiero explicarlo desde el punto de vista de la percepción, es decir, la principal manera como el sistema nervioso central regula al sistema inmune es a través del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune. Eso es muy importante, porque es que muchas veces en medicina queremos regular el sistema inmune sin darle importancia, que yo puedo regular el sistema inmune al paciente, lo puedo regular,
¿verdad? Puedo elevar las defensas del sistema inmune, pero si yo no cambio la manera de pensar de mi paciente, él va a volver reiterativamente a bajar sus defensas. De manera que la percepción del paciente es muy importante porque va a llegar a amígdalas cerebrales que manda la información a corteza y ahí es donde se forma el miedo del paciente, que es el miedo que estamos viendo del paciente. Manda la información al hipocampo y ahí a través de dopamina, serotonina y norepinefrina es donde le aparece el estrés, la ansiedad y la depresión al paciente. Es amígdalas cerebrales la estructura que recibe la experiencia de lo que está pasando, la experiencia de pandemia. ¿Qué es lo que hace el Neurexan? El Neurexan, ahorita les voy a mostrar ese estudio, lo que hace es bañar, por decirlo así, a las amígdalas cerebrales y lo que hace es disminuirle el impacto, porque ella es la que recibe el impacto emocional de lo que está pasando. Pero como el Neurexan la baña, recibe el impacto pero atenuadamente, de manera que cuando ella le manda la información a la corteza cingulada, hay el miedo natural de todo ser humano, pero no un miedo que se vuelve para disminuir la corteza, la resistencia inmune, ni un miedo que sube tanto el cortisol para ir a disminuir la resistencia y productividad por parte de la mitocondria del ATP. Eso hace el Neurexan, que disminuye ese impacto de la manera como la persona vive las cosas, disminuye ese tema, lo pone a percibir más calmadamente, de tal manera que su sistema inmune queda preservado. Y llega la información a tálamo, que es como percibimos, y a corteza, que es lo que define la conducta. Pero amígdalas cerebrales es clave, porque amígdalas cerebrales le pasa esa información al sistema nervioso autónomo que a través de simpático y parasimpático gobierna toda la fisiología, sobre todo el simpático, que es la que produce sobre todo la norepinefrina. Y es lo que va a disminuir la resistencia inmune. Ahora lo voy a mostrar. ¿Qué hace el Neurexan? Atenuar ese impacto de la situación que está pasando, de manera que el paciente se mantiene en euestrés, en resistencia, no agota su resistencia inmune ni tampoco la resistencia mitocondrial. Ese es el gran impacto del Neurexan, porque el Neurexan baña la amígdala, es decir, la ralentiza, empieza a ayudarla a que produzca más GABA a través de su pasiflora incarnata. Es que el Neurexan tiene pasiflora incarnata y ella es la encargada de ser la GABAérgica. Aumenta el GABA, la persona ve la situación que está ocurriendo con tranquilidad y eso no va a disminuir su resistencia inmune, porque aunque produce cortisol, es un cortisol modulado. Aunque produce adrenalina, es una adrenalina modulada, no hasta el punto ¿por qué? De disminuir la resistencia inmune, porque a amígdalas cerebrales le pasa la información a hipotálamo que produce el factor liberador de la adrenocórticotropina, le da la orden a la hipófisis y se produce la adrenocórticotropina, que estimula glándulas suprarrenales para que se produzcan catecolaminas, que disminuye, inhibe la insulina, sube la glucosa en sangre, pero no hay quien meta glucosa a la resistencia inmune y por eso las células del sistema inmune, por eso las natural killers se caen, por eso el interferón se cae, por eso los leucocitos, por eso la defensa se cae, porque ellos no tienen resistencia. Aparte, produce una gran cantidad de catecolaminas y todas las células del sistema inmune tienen receptores para las catecolaminas, para norepinefrina, adrenalina, de manera que cuando se une a los receptores de las células del sistema inmune, las disminuye en su acción y por eso cae la resistencia inmune. ¿Qué hace el Neurexan? Cuando atenúa la manera como, porque lo que hace amígdalas cerebrales es recibir el impacto emocional. Tálamo percibe, pero amígdalas cerebrales siente, lo disminuye, de manera que cuando pasa la información a hipotálamo se produce con moderación, así que se produce cortisol
y catecolaminas con moderación y no alcanza a disminuir la resistencia inmune. De ahí la importancia de disminuir el estrés al paciente, de modularle el estrés al paciente para que no se vaya la resistencia inmune. De ahí la importancia en este momento del Neurexan, en este momento de pandemia, junto con un esquema terapéutico que ya voy a proponer. Además, el cortisol compite con la serotonina, que mantiene el buen estado de ánimo, por eso vemos incertidumbre, por eso vemos depresión en los pacientes, porque el cortisol que se está produciendo a la lata, porque las amígdalas cerebrales es como una alarma amarilla exagerada a todo el sistema. Y la serotonina es precursor de la melatonina y por eso tenemos trastornos del sueño. De ahí la importancia también del Neurexan, que mejora la capacidad del sueño. El Neurexan atenúa la ansiedad en el paciente. El Neurexan mejora la convalecencia en el paciente. Ahorita lo vamos a ver claramente. Ese es el mismo eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune explicado. Aquí, este otro esquema me encanta porque a través del sistema inmune, a través del simpático, de la noradrenalina y del parasimpático, la acetilcolina, lo que hace es que estimula la producción de los macrófagos porque hay presencia de cortisol, pero quiero recordarles que hay presencia de cortisol por el disestrés que tiene el paciente. No estoy hablando del paciente infectado, no estoy hablando del paciente contaminado, estoy hablando del paciente que aún no se ha contaminado, pero está estresado con lo que está pasando. Y si no le bajo ese estrés, si no actúo en promoción y en prevención, es que yo no tengo que esperar que mi paciente esté enfermo para pensar en Neurexan, ya precisamente para prevenirle, porque la presencia de cortisol también se eleva por el estrés y la presencia del cortisol produce macrófagos y una cantidad de citoquinas que lo que van a hacer es producir todas esas interleuquinas, lo que hacen es producir una alteración a nivel del sistema inmune también, reduciéndolo. De ahí la importancia de ya trabajar preventivamente en el estrés del paciente, es decir, cambiarle la percepción a nuestro paciente, ponerle una percepción a través del esquema terapéutico que les voy a proponer más tranquila. Este es el estudio que les decía de estrés y sistema inmune, donde vemos cómo el estrés afecta la respuesta inmune de manera profunda y disminuye las células T, disminuye también la actividad de las natural killer y se mete con la producción de las interleuquina 2. ¿Cuál es la interleuquina 2? Nada más y nada menos que la que estimula la producción de todas las células del sistema inmune. Pero ¿cómo la inhibe? La producción del sistema inmune que se necesita por el ataque viral cae. Y por eso es que el virus tiene tanta fuerza. Es decir, yo lo que quiero transmitir esta noche es que sí, el virus es importante, el virus es letal, pero tenemos un enemigo oculto, silencioso, que se llama estrés, que inhibe la interleuquina 2 para que haya más productividad de células del sistema inmune para ese ataque viral y queda desarmado porque el estrés lo está inhibiendo. De ahí la importancia volví, pues hubo un bajón del internet, pero quiero cerciorarme, estoy en sala. Sí, sí, Ayúdame, doctora, estoy en sala. la perdimos pocos segundos, así que Bueno, la tenemos. entonces voy a continuar para el tema. Gracias. Si hay preguntas, paro aquí, pero lo que quiero es lograr darles
todo el tema, Wilfrido, por favor, déjame terminar el tema, que es importante. Sí, por favor. Gracias. Entonces, este es el estudio número 2 muy importante, donde se comprobó que el Neurexan lo que hace a los pacientes de estrés y ansiedad, como es la mayoría de la población no está contaminada, podemos prevenir el tema, ya lo podemos prevenir. Doctor, doctora, no esperes, ya empieza este esquema de tratamiento para tus pacientes para ayudarlos a que se mantengan con sus defensas altas, con un proceso inflamatorio mínimo, con un proceso inflamatorio nulo incluso, para que su respuesta al sistema inmune los mantenga. Entonces baja las células beta, aumenta las células alfa y por eso el paciente puede enfrentar mejor sus tareas. Es decir, ¿qué son mejor sus tareas? Contextualizándolo en este momento, seguir las normas, seguir las reglas, no exponerse, ser cuidadoso, no estresarse, pensar con calma. De manera que, ¿qué es lo interesante del Neurexan? Con su pasiflora incarnata es GABAérgico, es decir, sube el GABA. Al subir el GABA, ralentiza la acción de las amígdalas cerebrales para que no le dé esa información amarillista al sistema inmune y produzca a la corteza suprarrenal y produzca tantas catecolaminas y cortisol que me deprimen el sistema inmune, para que no le des información amarillista al sistema nervioso autónomo y produzca más adrenalina que deprime otra vez el sistema inmune, para que ralentice la información que le pasa al hipocampo y no haya tanto estrés, tanta ansiedad, tanta depresión. Así que el Neurexan es clave con su pasiflora incarnata. Y la cofia arábica lo que hace es inhibir la recaptación de la serotonina en el espacio presináptico, de tal manera que el paciente mantiene un buen estado de ánimo. ¿Qué quiere decir eso? Mantiene la esperanza, mantiene la certeza, mantiene el sueño de que vamos no a volver, sino a tener una nueva vida, un nuevo mejor ser humano. Mantiene esa idea a través de la cofia arábica porque la serotonina se mantiene funcionando y es precursor de la melatonina y el paciente no cae en trastorno del sueño. Y dormir bien es muy importante porque el sistema linfático a nivel del sistema nervioso central durante el sueño es donde la neuroglía hace la limpieza del cerebro, hace la limpieza y reparación de todo el organismo, de manera que si el paciente tiene trastornos del sueño, esa limpieza, esa detox no se va a hacer y por eso el paciente se despierta muy en una población de riesgo, aunque no tenga ni diabetes, ni temas cardiovasculares, ni temas pulmonares, pero está en factor de riesgo por estar solamente en estrés y por no tener un buen dormir. La vena sativa, que disminuye el dolor, y el 5, isovaleriánico, que preserva la memoria, preserva la cognición, preserva la capacidad de analizar y ver las cosas, preserva la sinapsis, preserva esa neuroplasticidad que en este momento necesitamos para aprender y hacer los cambios. Otro estudio maravilloso fue el Neurexan, que se comprobó que en pacientes del estudio se comprobó que disminuía el cortisol salival y la adrenalina plasmática. Es decir, baja el cortisol, mejora la resistencia inmune. Y este estudio para mí es el más bello de todos, porque es un estudio que es el que les decía, baña la amígdala cerebral y es como si le dijera, cálmate, toma las cosas con calma, de manera que cuando pasa la información a todo el organismo a través del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, sistema inmune, no produce exceso de cortisol, sino modulado. No produce exceso de adrenalina, sino modulada. ¿Por qué? Porque no está sobreestimulando al hipotálamo para que produzca al hipotálamo para que produzca tanto factor liberador de adrenocórtico-tropina, sino que se produce en una cantidad modulada. Y también cuando llega al hipocampo, no estimula las neurotransmisores del estrés, de la ansiedad y la depresión, y el paciente se mantiene en medio de la pandemia, en medio de la adversidad que estamos viviendo,
tranquilo y pensando que todo es posible salir adelante. Por eso en esta etapa de promoción y prevención es importante. Sugiero también, miren que hemos hablado hasta ahora de estrés, ansiedad y depresión. Para el estrés, el Neurexan. Como decía el doctor Wilfrido, el estrés no es un diagnóstico como tal, es un síndrome. ¿Por qué es un síndrome? Porque tiene algo de trastornos del ánimo, tiene algo de trastornos del sueño, tiene algo de trastornos de la ansiedad, tiene algo de trastornos cognitivos, por eso es un síndrome, tiene de todo. Y ahora estamos en ese estrés. Y estamos en esa ansiedad, por eso sugiero el Nervogel, porque el Nervogel con con todos sus componentes, pero con los que le subrayo en rojo, es porque lo que van a ayudar es que el paciente piense sin rabia, sin angustia, sin pesimismo, sin negatividad, el Nervogel. Las dosis ya las conocemos, las dosis tanto del Neurexan como del Nervogel es sublingual o chupada, depende de lo que el paciente le quede mejor, porque a veces tiene poca saliva y sublingual no le funciona, entonces lo tiene que chupar, y a veces yo le digo, ponte un poquitico de agua en la boca porque tiene la boca reseca, porque la depresión y la ansiedad y el estrés resecan la boca. Entonces se le dice al paciente eso, lo chupa antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena, y lo puede chupar simultáneamente. ¿Por qué debe ser antes? Porque se absorbe mucho mejor con el estómago vacío. Eso es importante. Y en momento de crisis va a chuparse ambas pastillitas cada media hora por 2 horas, cada media hora por 2 horas. Eso es una intervención en crisis para que el paciente vuelva rápidamente a la tranquilidad. Y para el tema de la depresión, el Espascuprel no se muestra como un modulador del ánimo, pero yo, en mi experiencia de psiquiatra, me atrevo a sugerirles el Espascuprel como un modulador del ánimo excelente. ¿Por qué? Porque el Espascuprel tiene este componente, el citrulus, que baja la ira, la indignación, un poco lo que estamos viviendo, porque hay mucha ira, hay mucha indignación por las injusticias, por temas de gobierno, por temas de malas administraciones. Hay muchos ánimos revueltos y en este momento el Espascuprel es perfecto. Pero lo que más me gusta, y se lo sugiero, es porque tiene Gelsemium sempervirens. Y este componente, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es quitar la ansiedad anticipatoria. Es esa hipocondriasis que en este momento estamos anticipatorio, es decir, tose alguien, coronavirus, medio se siente tibio, coronavirus, estornudé, coronavirus, cualquier síntoma, coronavirus. Hay una actitud hipocondríaca y el Espascuprel es perfecto por el Gelsemium que baja esa ansiedad anticipatoria, pero me encanta también el Gelsemium serpemvirens por el insomnio, ayuda a mejorar el sueño. Entonces, un Neurexan más un Nervogel más un Espascuprel, ayudamos al paciente a modular su estrés, volverlo euestrés, a modular su ansiedad, que esté calmado, que esté tranquilo, pensando adecuadamente, sin exageraciones anticipatorias, y el Espascuprel que le mejora también el estado de ánimo, pero sobre todo no se hace esa película horrible de terror de lo que posiblemente pueda pasar. Estos son los mismos componentes del Espascuprel, se los sugiero, como la conferencia queda colgada porque prefiero darle espacio a otras cosas. Y también les sugiero la Nus Vomica Omacor. La Nus Vomica Omacor sé que es para la dieta gastrointestinal, lo sé claramente, pero si nos acordamos de que el 95% de la serotonina se produce en intestino, estamos diciendo que estamos mejorando el estado de ánimo del paciente y el buen dormir del paciente. Es decir, una Nus Vomica me mejora la viabilidad gastrointestinal, pero va a mejorar la productividad de serotonina a ese nivel 95%, me mejora la producción de melatonina, tiene un mejor sueño. Este es el arquetipo de la Nus Vomica Omacor. La Brionia, que trabaja sobre los temas de inseguridad,
el miedo, la carencia. Es decir, les estoy presentando la nus vómica desde el punto de vista emocional. Sé que lo conocen desde el punto de vista de detox gastrointestinal, pero cuando tú das una nus vómica, no solamente estás desintoxicando gastrointestinalmente al paciente, sino que lo estás desintoxicando emocionalmente, porque sus componentes lo llevan a trascender la inseguridad que tiene, sobre todo en este momento, el miedo a la carencia. Tú sabes el miedo a la carencia tan horrible que hay en este momento, el desempleo, la pérdida de seres queridos, del empleo, de cosas, ¿verdad? Perder en términos generales. El colosíntesis es la rabia reprimida, el colosíntesis es la impaciencia, el colosíntesis es no saberme adaptar a esta situación y necesito hacerlo. Y el licopodium es la irritabilidad, es como la intolerancia de lo que está pasando, y encima es un hepatoprotector, porque hay mucho paracetamol que se está ingiriendo en este momento que intoxica el hígado. Entonces, este es el esquema que propongo a ustedes, colegas del Ecuador, para mejorarle el sueño al paciente. Doctor, doctora, no esperes a que tu paciente tenga trastornos del sueño para tú indicarle este protocolo o esta propuesta terapéutica que te hago hoy en la noche. No esperes. Empieza a hacerlo ya, porque tú estás haciendo prevención. ¿Por qué? Porque si el paciente duerme bien, su sistema linfático, que es el sistema linfático del sistema nervioso autónomo, la neuroglía, que es el macrófago, por decirlo así periféricamente, que es el sistema inmune a nivel central, se va a mantener activo, porque es durante el sueño, el buen dormir, que el paciente mantiene la vigilancia del sistema inmune para que a nivel periférico actúe bien. Te acabo de decir que el sistema nervioso central regula la respuesta inmune a través del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, sistema inmune. De ahí la importancia de que tu paciente duerma bien ya. Y no tienes que esperar a que él te diga, no duermo bien, no. Ya empezar este protocolo de prevención. Entonces, el Neurexam, por todo lo que he explicado, por su cofia arábica, que inhibe la recaptación de la serotonina y por eso puede dormir mejor, porque es precursor de la melatonina, la serotonina. El Hepar Compositum en su detox hepática. ¿Por qué? Porque cuando el sistema linfático drena el sistema nervioso central, pasa por sistema linfático periférico y llega a hígado para drenar toda esa toxicidad, todos los detritus de la pensadera, de tanta sinapsis que tiene mi paciente. De manera que yo tengo que tener ese hígado completamente desintoxicado para que mi sistema linfático tenga donde echar el basurero y no encuentre el basurero impregnado, sino que se siga desechando. Por eso la importancia del Hepar Compositum. La nus vómica o MACOR, por lo que les explicaba de la serotonina y la melatonina, y el Cerebrum Compositum, un gran medicamento, porque el Cerebrum Compositum lo que hace es que ayuda a la microglía, ayuda al sistema linfático, porque el sistema linfático vigila cada 2 horas durante el dormir para que haga la reparación de tejidos y para que haga la detox del sistema nervioso central. Y sugiero el Spascuprel como un modulador del ánimo para ese paciente. Entonces, un paciente, ahora el Spascuprel, además de tener este efecto sobre las emociones, relaja muscularmente al paciente, así que ese paciente con estos 5 medicamentos, yo sugiero aquí en suero, por eso lo sugiero en ampollas, en un suero fisiológico de 200 cc, no más, de 200 cc, 250 cc máximo, y el Neurexam oral. Yo lo sugiero en suero. Esto es importante. El 40% de los pacientes con temas gastrointestinales han sido abusados. Y en este momento de pandemia, yo lo veo en la consulta, todos los abusos afloran, todos los abusos de todo tipo, y hay que ayudar al paciente con este tema. Y el tema de la detox central, el tema de la detox central es importante. Acabo de mostrarles cómo el sistema nervioso central modula el sistema inmune a través del eje hipotálamo,
hipófisis adrenal, sistema inmune, de tal manera que lo tenemos que tener desintoxicado para que ese paciente pueda defenderse de un posible ataque viral. Es decir, el virus llega y encuentra un terreno tan bien organizado, independiente del diagnóstico previo que tenga, que el virus simplemente no entra, y si entra es una sintomatología leve o asintomático. Otra vez el cerebrum compositum, porque me va a limpiar el sistema nervioso central. Traumel, porque es un inmunomodulador por excelencia a nivel periférico. Les mostré que está el sistema nervioso central, pero va a orquestar la respuesta del sistema inmune a través de adrenalina y cortisol. Sugiero el Neurexam por todo lo que acabamos de explicar y el Engistol porque me va a prevenir. ¿Qué hace el Engistol? Subir las defensas precisamente antiviral, precisamente. Y hay ahora en este momento de pandemia, yo siempre lo sugiero en el suero, pero me gusta hacer un refuerzo oral de Engistol, ahora en momento de pandemia. En otras circunstancias, no estuviera proponiendo el Engistol de refuerzo oral al Engistol de sueros. Continúo. Esto es importante. Miren lo que hace la neuroglía cuando empieza a haber una neuroplasticidad. Esto es importante, porque el factor neurotrófico derivado del cerebro es el que orquesta la neuroplasticidad. Y el factor neurotrófico derivado del cerebro se inhibe con el estrés, con las citoquinas que produce el estrés a partir de los macrófagos que se estimulan por la producción del cortisol que se ha producido por la cantidad de estrés. Les estoy haciendo la vuelta al revés de lo que ahorita les explicaba. De todos modos, ahorita cualquier pregunta. Entonces, esto es lo que hace desconexión de las viejas maneras de sinapsis, las viejas maneras de pensar. La iniciación de nuevas sinapsis, nuevas formaciones de sinapsis y maduración de nuevas sinapsis. De ahí la importancia de la detox central, porque yo necesito que mi paciente empiece a pensar de otra manera, a comportarse de otra manera, a tomar otras maneras para ir creando el nuevo ser humano que llega a nuestros pacientes. Y la otra propuesta que hago de prevención, de promoción en este momento de pandemia es la detox periférica o la detox superficial desde el punto de vista psíquico y somático. Sé que ustedes conocen que el linfomiosot hace la detox del sistema linfático, berberis, aquí está mal puesto, discúlpeme, es así como se llama en Colombia, berbel, pero en Ecuador se llama, como dice aquí, berberis o macor. Disculpen es que esta conferencia la dicté en Colombia y no cambié eso. Pido disculpas. Pero es berberis o macor para ustedes, mis colegas ecuatorianos y ecuatorianas. Pero esta es la detox desde el punto de vista psíquico y somático. Sé que ustedes saben que esta es la detox de las vías geniturinarias y esta es de las vías gastrointestinales. El nus vomica, que aquí se llama nuxel, la nus vomica o macor. Pido disculpas. Pero desde el punto de vista emocional, un linfomiosot, ¿qué es lo que hace? A través de su natrium sulfuricum, lo que hace es atenuar el trauma frente al que estamos. El trauma situacional, económico, familiar, de pareja, de violencia, de adicciones, que ahorita les mostraba en el iceberg en el que estamos. Eso es lo que hace el linfomiosot a través del natrium sulfúrico y a través del geranium robertianum. Lo que hace es que esta experiencia de shock en la que estamos la modula, de manera que desde el punto de vista psíquico y somático, linfomiosot dentro de la detox periférica. Y el berberis o macor no solamente va a limpiar ese riñón, que lo necesitamos limpio, ese muntorio, porque se va a desechar las toxinas a través del riñón. Yo sé que ya estoy pasadita, pero voy rápido. El Veratrum album que contiene el berberis o macor es para este miedo que estamos viviendo ahora y para la gran tendencia a asustarse y sentirse cansado de la vida.
que todos en este momento nos hemos sentido cansados en algún momento, pero como sabemos que esto sigue, volvemos a coger fuerzas, pero hay gente que a veces no logra tomar la fuerza y son nuestros pacientes. Y la nus vómica, a través del licopodio, la brionia y la colosintis, que ahorita les mostraba desde el punto de vista emocional todo lo que puede hacer. Yo siempre agrego al adetos periférico superficial el EPL para lograr un hígado cada vez más desintoxicado, independiente del suero que les hablaba ahorita. Esto es con respecto a la mitocondria, ya voy a terminar. Es el mismo estímulo, amígdalas cerebrales, hipotálamo, glándulas suprarrenales, ACTH, se produce cortisol, pero el cortisol se mete con la mitocondria, pero todavía la deja trabajar en la fase de la resistencia, en la fase de alarma y en la resistencia. Todavía le deja producir ATP, todavía hay energía. Y a nivel de la glía, que es tan importante, por lo que les decía, es que la glía es el sistema inmune del sistema nervioso central. Ella se activa frente a la presencia del cortisol. Como quien dice, hay un extraño. La presencia del cortisol me está mostrando un extraño. Ah, pero no es un virus. Entonces, ¿qué es? Ah, es el estrés. Porque es que para el sistema nervioso central, él no actúa solo frente al virus o la bacteria, que es lo que nos han enseñado en medicina. No, para el sistema nervioso central, el estrés, la ansiedad y la depresión es un virus. Y ella enseguida se activa porque es que el cortisol es lo que le dice, oiga, algo está pasando. Y el cortisol también aparece frente al estrés, como si fuera un virus, como si fuera una injuria, como si fuera una bacteria. Llega un momento en que aumenta el cortisol y es esa fase de resistencia, pero todavía estamos resistiendo. Todavía hay un cortisol que puede disminuir porque él va a los receptores de glucocorticoides a nivel del sistema nervioso central y entonces disminuye la producción del factor liberador de adrenocorticotropina, disminuye por parte de la hipófisis la adrenocorticotropina, ya no hay tanto estímulo a glándulas suprarrenales, por eso el cortisol disminuye y por eso sigue preservando la producción de ATP y energía a la resistencia inmune. ¿No se han dado cuenta cómo los pacientes y nosotros mismos sentimos cansancio? Porque esta cantidad de estrés, esta incertidumbre en la que estamos, pone a trabajar más la mitocondria y a veces podemos cansar a la mitocondria. Pero llega un momento en que aparecen, esto es muy importante, doctores y doctoras, aparecen las proteinquinasas o las proteínas quinasas. Las proteínas quinasas, frente a la presencia del cortisol exigente, aparecen las proteínas quinasas. ¿Y qué hacen ellas? Inhiben el receptor de glucocorticoides de manera que el cortisol ya no puede ir a decirle, mire, hay suficiente cortisol, hipotálamo, ya hay suficiente cortisol, no produzca más cortisol, sino que las proteínas quinasas lo inhiben. Y por eso el hipotálamo empieza a producir otra vez factor liberador de adrenocorticotropina, otra vez la hipófisis de adrenocorticotropina, otra vez las glándulas suprarrenales, otra vez el cortisol, y ahí sí se mete con la mitocondria y empieza el estrés oxidativo y empieza la apoptosis. ¿Qué hacen las natural killer? Las natural killer son las que cogen a la célula infectada y le dicen, la destruimos. Usted está infectada, la destruimos. Pero como hay estrés, que tienen cogida las natural killer y las tienen inhibidas, no destruyen a esa célula infectada y por eso coge tanto avance la infección viral. Ve la importancia de trabajar la pandemia del paciente sintomático y del paciente en recuperación también con el estrés, pero si tienes un paciente en promoción y en prevención, hazlo antes de que las natural killer se vean atacadas por el estrés. Yo creo que estoy suficientemente clara. Esto es lo que les acabo de decir ya del sistema linfático, que es una belleza, que detecta la neurodegeneración, la composición de la matriz extracelular, por eso la neuroglía se activa cuando hay cortisol, cuando hay un proceso inflamatorio mínimo o crónico,
cuando hay citoquinas, simplemente por la presencia del cortisol. Estas son las funciones, estar vigilando. Estas son las funciones, vigila, hace la fagocitosis, la poda sináptica, la neurogénesis, la mielinización, la vasculogénesis, la respuesta inmune, y eso es durante el sueño. De ahí la importancia que el paciente duerma bien ya, no esperes a que esté infectado. Esa es la importancia de la glía, esa es la importancia de un cerebrum compositum, mantener la plasticidad de mi paciente para que aprenda. Por eso mi propuesta de ubiquinón compósito y coenzime. Miren, doctores, doctoras, mis colegas ecuatorianos y ecuatorianas, qué dicha estar aquí para decirles, toda terapéutica yo la empiezo con un ubiquinón y un coenzime. Con una aguja de 30 por medio, a mí me gusta ponérselo alrededor del ombligo, aguja perpendicular. Y con eso empiezo toda terapéutica. ¿Por qué? Porque el ubiquinón y el coenzime me mantienen la cadena respiratoria, me mantienen la actividad mitocondrial, me mantienen esa resistencia, me mantienen que haya suficiente ATP, me mantienen que no haya apoptosis. Por eso inicio. Yo después sigo con una detox central, lo intercalo con una detox de insomnio, lo intercalo con una detox periférica. Y así mantengo a mi paciente hasta que cumpla los 5 sueros. De manera que en 5 semanas yo he logrado una promoción y una prevención. Cuando esto arrancó, yo dije, hago mis esquemas, lo propongo. Y mis pacientes dijeron, sí, doctora, yo quiero. Pero como no podían venir al consultorio, yo dije, voy a las casas de ustedes. Tapaboca, gorro, polainas, guantes. Cuando todavía no existía el disfraz ese de astronauta, y yo iba a ponerle los sueros a mis pacientes. Y esos pacientes míos preservados, con diagnósticos previos inclusive, porque esto ayuda a la promoción y a la prevención. Pero si hacemos esta detox de terreno, este trabajo del ánimo, este manejo del disestrés y el manejo de la mitocondria, vamos a tener un cortisol disminuido, inhibiendo los receptores de glucocorticoides, produciéndose cortisol y catecolaminas, pero de forma modulada. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. No, doctora, a usted, mire, muchísimas gracias por sus aportes, no solo desde el punto de vista científico, sino vivencial, esa experiencia que es lo que queremos a veces transmitir de alguna manera a los colegas que se encuentran hoy acá acompañándonos. Y estaba justo revisando algunas preguntas y llama mucho el tema de las comorbilidades. Hay una pregunta en realidad porque si entendemos que el proceso de una de las redes más afectadas es el sistema inflamatorio, el sistema inmunológico como tal. Pero las cardiopatías, especialmente estas afectaciones del sistema endotelial, son parte de la manifestación inflamatoria. Entonces, controlar esto, ¿no es cierto? Estos procesos de neuroinflamación son muy importantes y es algo lo que usted nos comentaba. Y hay medicamentos que los explicó claramente. Dentro de eso tenemos controlador de citoquinas, como es el Traumel, por ejemplo. Este modulador que lo tenemos en la parte de modulación de la inflamación sería muy oportuno. No sé, doctora, desde su experiencia, a más de los medicamentos que nos acaba de presentar, ¿qué podríamos colaborar con la doctora que hizo esta pregunta? Sí, a mí me parece importante que hayas mencionado el Traumel. Por supuesto, para contestar la pregunta me voy a permitir devolverme. Está un poco lento, no yo, esta cosa, para que no me echen la culpa a mí. Ay, qué pena hacerlos trasnochar, pero esto es emocionante y es apasionante. Ven cómo me emociono yo. Miren, aquí con el tema de la detox central, les hablaba aquí del Traumel y del cerebrum compositum. Es decir, si yo tengo un paciente con una detox central en donde voy a tener un cerebrum compositum que va
ayudar a esa neuroglía a la vigilancia durante el sueño y va a reparar tejidos. Y yo lo acompaño de que ese paciente, definitivamente el Traumel, claro que es un inmunomodulador a nivel periférico. El Cerebrum Compositum ayuda a la neuroglía a ese sistema linfático para hacer ladetos. El Neurexan para que el paciente esté tranquilo y ese estrés no empeore el tema de la inflamación como lo acabamos de hablar. Ahora no encuentro. Sí, si lo acompañamos de un buen dormir, lo que acabo de decir, y de ladetos periférica, lo que vamos a hacer es que yo mantengo un terreno desintoxicado, un terreno donde no va a haber esa cortisolemia, hipercortisolemia, no va a haber ese exceso de adrenalina, que es lo que me produce el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio o la inflamación mínima persistente. Y mi paciente cardiovascular va a estar preservado. Si yo logro que mi paciente cardiovascular no tenga más inflamación propia de su enfermedad, sino una inflamación, un proceso mínimo persistente propio de su tema cardiovascular, un tema que esté controlado, simplemente el paciente no va a entrar en agotamiento, no va a entrar. De ahí la importancia de comprender esta propuesta terapéutica. Muy interesante, doctora, el aporte. Y definitivamente otro de las expresiones, de alguna manera, para llamarlo así, en el tema de la neuroinflamación y todos los procesos inflamatorios, precisamente el síndrome inflamatorio intestinal es una de las manifestaciones que puede presentarse en el paciente. Desde su experiencia, sé que nos habló, doctora, pero de alguna manera podemos aportar más a la inquietud de la doctora, con soluciones más a la inquietud de la doctora que nos presenta esta pregunta. Sí, el tema gastrointestinal es importante, por eso cuando uno cuenta con una nux vómica o MACOR, lo que estamos haciendo es una detox gastrointestinal. Estamos produciendo una serotonina, estamos produciendo una melatonina y estamos produciendo digamos que un movimiento del sistema nervioso central ralentizado, calmado. De manera que ese paciente se mantiene. La serotonina es la del sueño. La serotonina es la del sueño, no solamente del dormir, sino del sueño de soñar, de imaginarse que las cosas son posibles. La serotonina es de la sonrisa. La serotonina es de la suavidad. La serotonina también es de la sexualidad. La serotonina es un neurotransmisor muy importante que va a ayudar a que ese paciente no tenga esa neuroinflamación ni la inflamación periférica. Por eso, pensar en una nux vómica o MACOR es tan importante. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar, doctores, doctoras, a mí no me gusta hablar de medicamentos aislados, porque eso sería un pensamiento muy puntual. Y a mí me gusta que uno piense en red, uno piense en sistema, de manera que yo doy siempre por eso esquemas, donde estoy ayudando al paciente en su red, en su sistema. Dar un medicamento sí lo va a ayudar, por supuesto, pero si yo hago una terapéutica integral, por supuesto que voy a tener un aumento en la eficacia médica de mi tratamiento integrativo. Muchas gracias, doctora. Y precisamente esta pregunta que viene a continuación integra lo que hemos conversado en esta noche. Hay una inquietud de una doctora y habla justo de las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades inclusive de afectación cognitivas también, y cómo estos medicamentos pueden apoyar y si en realidad tendrían contraindicaciones, como ella pone en el manejo de un Parkinson, como por ejemplo. ¿Usted cómo nos podría colaborar con esto, por favor? Sí.
no hay contraindicaciones en el manejo de un paciente con Parkinson. Es decir, si uno maneja, hay una cosa que yo siento que tenemos que comprender muy claramente, y es que el sistema nervioso central modula todo el proceso inflamatorio, lo modula. De manera que si yo tengo un terreno central y periférico sin una inflamación mínima persistente, y mucho menos sin una inflamación crónica, sino un terreno armonizado, un terreno homotoxicológicamente hemodinámico. El doctor Oviedo no habla de equilibrio en el sistema, sino un sistema equilibrado, hemodinámico, digamos, un sistema dinámico, ¿verdad? Si yo logro eso, cualquier patología que yo esté trabajando en mi paciente, neurodegenerativa o no, va a ayudar muchísimo en el pronóstico de ese paciente. Va a ayudar a regresionar más de una patología. Es que yo lo he visto claramente como pacientes con diagnósticos complejos, simplemente con uno acudir a un adeto central, intercalado con una adetos periférica, intercalado con un suero del buen dormir, con la sueroterapia del buen dormir, ese es un paciente que entra a una depuración de todo su sistema y empieza a regresar en la tabla de la evolución de la enfermedad, a regresar a primeros estadios. ¿Qué tanto? Depende del compromiso del paciente. De manera, la importancia de mantener todo el sistema organizado. Es que la invitación no es a seguir pensando tan especializadamente, sino en red, en sistema. Por eso se llama medicina bioreguladora de sistemas. Precisamente por eso. Yo creo que esa es la invitación importante. Muchísimas gracias por esta aclaración y la manera integral con que vamos manejando también lo que usted decía. No es un tema aislado, sino hay que mirar al ser humano como tal en su integridad, mirar cómo estos medicamentos bioreguladores se integran en realidad a todo un sistema, que es como se expresa a veces una enfermedad. Una de las preguntas interesantes de acá de un médico, y creo que es de la clínica diaria en su caso en la especialidad de psiquiatría, ¿cómo en su experiencia, cómo podemos hacer para abordar un paciente que ha venido tomando durante larga data derivados benzodiazepínicos y cómo de alguna manera Neurexan o los medicamentos dispuestos hoy pueden hacer que el consumo sea menor o cómo usted, doctora, nos puede recomendar en este caso? Siempre me gusta que me hagan esa pregunta, siempre, porque es una pregunta muy interesante. Hay una cosa que quiero decirles. Antidepresivos y benzodiazepinas se meten con la fosforilación oxidativa de la mitocondria. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que ese paso de AMP a ATP, los 38 ATPs que tiene que producir la mitocondria para mantener la demanda que tiene el organismo, y en situaciones de estrés, de ansiedad y de depresión como la que estamos en este momento, la mitocondria se ve obligada a autorreplicarse para producir otros 38 ATPs más, ¿verdad? Y poder responder y mantenerse en la respuesta, mantenerse defendiéndose, ¿verdad? Pero las benzodiazepinas y los antidepresivos producen inhibición a nivel de la fosforilación oxidativa, es decir, inhiben el paso de AMP a ATP y no se produce el suficiente ATP. Y por eso el paciente entra en ese cansancio, en esa falta de energía, en esa adinamia, en esa astenia que cae el paciente. De manera que cuando uno recibe un paciente con antidepresivo, el antidepresivo no produce dependencia. Fisiológica no la produce, emocional sí. Por eso yo no le digo al paciente, te lo voy a quitar enseguida, porque aunque podría hacérselo, emocionalmente no, porque él viene
creyendo en ese bastón. Entonces le digo, te la voy a ir quitando poco a poco y con el paciente organizamos, y digo con el paciente organizamos porque yo voy midiendo cómo se va sintiendo. Yo le digo, quiero que la tomes un día sí, un día no. El paciente me hace tanto. Bueno, entonces tómalo 2 días sí, un día no, 2 días sí, un día no. Depende de lo que el paciente, porque es una cosa emocional, psicológica. No es porque él necesite este esquema de destete, no lo necesita. Pero yo necesito trabajar con la emocionalidad del paciente. Eso es lo que le sugiero. Uno. Pero la benzodiazepina sí es algo que hay que irlo quitando lo más pronto que se pueda. Lo que pasa es que la benzodiazepina, como sí produce dependencia fisiológica, sí hay que quitarlo con más calma. Entonces con el paciente también organizo ese destete y le voy diciendo, por ejemplo, al alprazolam, le voy diciendo si es pastilla, o si es cualquier otro medicamento como el clonazepam, que es un medicamento en gotas, entonces ya el destete es distinto. Pero le digo, ves quitándole pellizquitos a la pastilla, pellizquitos. No le digo, quítale un cuarto, quítale un medio, porque eso le parece demasiado. A menos de que yo le diga, y si le quitas un cuarto, entonces el paciente dice, bueno, voy a probar. Si yo lo veo fuertecito, lo dejo. Si lo veo que necesitas el pellizquito, porque también hay un tema emocional ahí, hay una dependencia emocional, porque ese ha sido su bastón, vuelvo a decir, o sus muletas durante mucho tiempo. Entonces se lo voy destetando, pero al mismo tiempo que le voy sacando ese piso antidepresivo, ese piso benzodiazepínico, le voy metiendo, por ejemplo, un Neurexan, le voy metiendo un Spascuprel, le voy metiendo una Nusvómica o Macor, que son los medicamentos para el estado de ánimo con el que yo cuento. Se lo voy haciendo, ¿verdad? Al paciente, poco a poco. Le voy quitando poco a poco el piso y le meto el piso integrativo. Pero lo voy haciendo de esa manera con el paciente. Por lo que les acabo de decir, doctores y doctoras, la fosforilación oxidativa se ve inhibida, de manera que entre antes yo lo haga mejor. Ahora, ¿cómo me ayudo? Cuando yo tengo un paciente que le estoy quitando el piso benzodiazepínico, el piso antidepresivo y le estoy metiendo mi piso bioregulador, me acompaño con el ubiquinol y el coenzime. Porque el ubiquinol y el coenzime van a devolverle esa capacidad de respuesta, de reacción, de producción de ATP, de disminuir esa apoptosis exagerada que está teniendo la mitocondria. Le devuelvo la vida a mi mitocondria, a la mitocondria de mi paciente. Entonces me acompaño en ese proceso. Voy sacando piso antidepresivo, piso benzodiazepínico, voy metiendo mi piso bioregulador y mis ampollas de ubiquinol y de coenzima. Muchas gracias, muy linda exposición. Y algo que tal vez en su consulta, doctora, es el tema de dependencia de otras drogas, ¿sí? Hablamos de otras drogas no farmacológicas. No, ilegales. Sí, sí, de alguna manera, doctora, la pregunta es ¿cómo podría ayudarse a estos pacientes? Y con esta pregunta damos por finalizada la parte de preguntas. Bueno, doctor Wilfrido, muchas gracias por esas preguntas tan lindas, tan interesantes. Gracias. Miren, el tema con los pacientes que tienen adicción a sustancias, a cualquier tipo de adicción, porque existe la adicción a sustancias, la adicción al drama también existe, la adicción al juego, la adicción al sexo, la adicción a la comida, la adicción compulsiva a comprar. Existen varios tipos de adicciones, no solamente a la sustancia. Eso es un poco más complejo. A mí me gusta iniciar desintoxicando a mi paciente a nivel central, a nivel periférico o superficial. Mejorarle esa respuesta del sistema nervioso de los afectos de mi paciente. Me gusta ayudarlo a que tenga un real dormir. Yo empiezo con esto básico que les acabo de decir. Y ya después me voy metiendo con otras cosas más complejas a medida que yo vaya viendo la respuesta del paciente.
Así es, pero a mí me gusta trabajar a este tipo de pacientes con sueros. Me encanta, porque, porque lo intravenoso, es como si yo llego ahora mismo a Quito, por ejemplo, a Guayaquil, a Cuenca, Santo Domingo, las 4 ciudades que conocí la vez pasada. Si yo llego y le digo a, a una persona del lugar, le digo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a X parte. ¿Cómo es que se llamaba ese sitio divino? La montaña esa del diablo. ¿Cómo era que se llamaba, Wilfrido, que me llevaste una vez? Era en Santo Domingo, el poder brutal se llama esa parte. ¿La qué? El poder brutal, donde estaba el perfil del diablo. Exacto, el poder brutal en Santo Domingo, divino. Por ejemplo, si yo le digo, llévame ahí, él me va a llevar así. Pero si yo no, mire, coja a la derecha, coja a la izquierda, la carretera tal, la coge, ahí va a haber algo tal cosa y entonces usted dobla a la derecha, a la izquierda, sí, entonces va a haber una cosa roja. Voy a llegar, pero me voy a tardar. Para mí eso es el suero. Un suero es el ecuatoriano que me lleva. Llego así. Me encantan los sueros. Me encantan. No, muchísimas gracias, doctora Bendaño. La verdad, vamos a hacerles llegar a los médicos que han asistido el día de hoy la parte de propuestas que tenemos para la parte de sueroterapia con su asesoría. Doctora, muchísimas gracias Claro, por supuesto. ¿no? En realidad, el tema propuesto para el día de hoy. Espero en realidad que a ustedes, los queridos asistentes, esta conferencia en realidad construya una manera diferente, no solo de mirar la parte de atención médica, sino mirar en realidad que tenemos un ser humano que está atrás, adelante nuestro, en busca de una cura, en busca de ser escuchado. Finalmente, a veces tan sencillo como eso, pero tan magistral como eso. Así que muchísimas gracias, doctora. Le quedo infinitamente agradecido. Creo que a nombre de todos los colegas ecuatorianos ha sido muy divertido, en realidad muy enriquecedor, divertido, muy ameno la plática el día de hoy. Así que muchísimas gracias por su... Wilfrido, quería decirte, disculpa que te interrumpa, ahí están mis redes, por si alguien quiere hacerme una pregunta por el correo, con muchísimo gusto les apoyo. Entonces ahora nos vamos a los premios. Ahora vamos aparte de cerrar con broche de oro también, además de su exposición, por supuesto, con estos premios que nos tiene preparado el departamento de mercadeo en la compañía. Así que bueno, vamos a iniciar con el tercer premio, en este caso es esta planta de Cocodama. No sé si ya estamos listos, estimado equipo, a realizar el sorteo, por favor. Ahí tenemos ya el listado de todos los médicos que se inscribieron hoy en la noche. Vamos al tercer premio, por favor, para anunciarlo de una vez. Entonces, el tercer lugar se hace acreedora la doctora Fabiola Gar. No sé si me ratifican, por favor, el departamento de marketing. Sería la ganadora de este tercer premio. Felicitaciones, doctora, por su participación y por habernos acompañado. Entonces, le haremos llegar a su consultorio este premio, que es esta Cocodama. Sí, y es una planta de Guayacán, entonces es una planta muy lindísima para tener en nuestro consultorio, en nuestro domicilio. Vamos con el segundo premio, que es el oxímetro digital, el oxímetro que tenemos ahí. Si nos ayudan, por favor. Perfecto, felicitaciones. Es la doctora Rocío Moreno quien se acaba de ganar este momento, este oxímetro. Esperamos que sea de mucha utilidad, práctico, para tenerlo en su consulta o atención domiciliaria. Y bueno, vamos al primer lugar, este tensiómetro de marca Riester para nuestro asistente el día de hoy al webinar. Perfecto. La ganadora de este premio es la doctora Karina Ceballos. Doctora Ceballos, pues enhorabuena, excelente
Aquí tiene su premio, lo vamos a hacer llegar a su consulta con todo gusto y esto ha sido el sorteo. No quisiera dejar finalizar el evento el día de hoy sin comentarles que nuestros medicamentos están en cadenas, principalmente en cadenas tipo Fibeca, Cruz Azul, están en Medicity. Los puede conseguir algunos de estos medicamentos, pero si existen en el caso de ampollas que no los pueda conseguir, por favor, visite nuestra página web. De hecho, esta conferencia va a estar colgada en nuestra página, es www.ruizpharma.com. Nos puede visitar y saber dónde estamos. Hay entrega a domicilio que puede ser muy útil, especialmente en estos momentos, para sus pacientes recibir la medicación en domicilio. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctora Mónica Avendaño, la queremos tener nuevamente en el país. Muchísimas gracias por su exposición, por haber dado con toda esa generosidad que siempre le caracteriza sus conocimientos y sus aportes. Muchísimas gracias y una buena noche. Muchas gracias a todos y feliz noche.